Por años, su voz ha sido sinónimo de esperanza, fe y consuelo. Pero hoy, a los 59 años, Jesús Adrián Romero rompe el silencio y se sienta, sin filtros ni pretensiones, a hablar con una honestidad que desarma. Desde los escenarios donde miles han entonado sus canciones, hasta los púlpitos donde su voz se convertía en mensaje, el cantautor y pastor mexicano se ha consolidado como una de las figuras más influyentes dentro de la música cristiana contemporánea. Sin embargo, su más reciente declaración no tiene nada que ver con un nuevo disco, sino con un profundo replanteamiento de su vida, su fe y su rol en la iglesia moderna. Romero ha hecho públicas unas reflexiones que no solo sorprenden por su contenido, sino por el momento en el que llegan. Una etapa donde muchos esperaban silencio. Y él, en cambio, eligió hablar más claro que nunca. En un mensaje que ha circulado rápidamente entre sus seguidores y detractores por igual, Jesús Adrián aborda sin tapujos temas que durante años lo han colocado en el centro de debates encendidos. ¿Puede un cristiano escuchar música secular? ¿Está la iglesia moderna desconectada de la compasión real? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la espiritualidad de hoy? Su decisión de alejarse temporalmente del mundo digital fue más que un simple descanso. Según él mismo relata, fue un acto de supervivencia emocional y espiritual. Cansado del juicio constante, del ruido, de los ataques disfrazados de corrección, Romero eligió el silencio para reencontrarse con lo que considera esencial. Pero no fue una huida. Fue una pausa para observar desde afuera un mundo cristiano que, según él, ha perdido el norte entre reglas humanas, tendencias y cancelaciones públicas. Su crítica, lejos de ser destructiva, invita a una reflexión profunda. Nos hemos olvidado de amar como Jesús amó. Sentencia. Para entender el presente de Jesús, Adrián Romero, es necesario mirar su pasado. Creció en el seno de una familia cristiana en México, donde la fe no era solo parte de la rutina, sino un lenguaje cotidiano. Desde niño sintió una atracción especial por los sermones, por los himnos y por esa atmósfera de comunión que encontraba en la adoración. Fue en su adolescencia cuando descubrió que la música era mucho más que una afición. Era su manera de hablar con Dios y de invitar a otros a hacerlo. A los 16 años, mientras otros jóvenes apenas descubrían el mundo, él ya respondía al llamado pastoral, una decisión que sorprendió a muchos, pero que él asumió con una madurez que pocos entendían. Con el tiempo, su vocación lo llevó a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Van Nuys, California, donde cursó estudios de teología. Ahí, entre libros, oración y servicio, se fue consolidando no solo como músico, sino como un pensador, un líder espiritual y, sobre todo, un ser humano profundamente comprometido con la búsqueda de la verdad. Hoy, con casi 6 décadas de vida y una carrera que ha tocado millones de corazones, Jesús Adrián Romero no teme hablar de sus dudas, sus desacuerdos y su necesidad de transformación. Y lo hace sabiendo que muchos no entenderán. Pero no busca aprobación, busca autenticidad. Y es precisamente esa autenticidad la que da peso a su última revelación, la más impactante de todas, la que, según él, marcará un antes y un después no solo en su trayectoria, sino en la forma en que miles de creyentes entienden la fe. Van Nuys, California. Entre aulas, libros de teología y largas horas de reflexión, Jesús Adrián Romero encontró mucho más que conocimiento bíblico. Encontró propósito. Fue en este pequeño rincón del sur de Estados Unidos donde, aún joven, se enfrentó a una de las etapas más formativas de su vida. Bajo la guía de destacados maestros, Romero no solo estudió las Escrituras con disciplina, sino que comenzó a moldear su visión del ministerio con una perspectiva más humana, más cercana a las necesidades reales de las personas. No todo fueron clases teóricas.
Durante 3 años lideró una congregación local, enfrentando por primera vez los desafíos reales del pastoreo. Escuchar, consolar, guiar. No eran tareas fáciles, pero cada lágrima acompañada, cada oración compartida, lo transformaban. Con esa experiencia a cuestas, sintió que había llegado el momento de volver a su tierra natal. México lo llamaba, y él respondió. Al regresar, fundó la comunidad Amistad y Vida en la ciudad fronteriza de Agua Prieta. Lejos del bullicio de las grandes urbes, Romero apostó por crear un espacio donde la fe no se viviera como una obligación, sino como una experiencia íntima, profunda y real. No era un pastor distante ni inaccesible. Su liderazgo estaba marcado por la cercanía. Saludaba, escuchaba, caminaba junto a los suyos. Su visión era clara: formar una iglesia donde todos, sin importar su pasado, pudieran sentirse en casa. Desde muy joven, la música había sido su refugio, su forma de conectar con Dios. Pero ahora, con años de vivencias pastorales detrás, Romero comprendía algo más profundo. La música podía trascender las paredes de la iglesia. Podía alcanzar corazones que nunca habían pisado un templo. Empezó a componer. No canciones para entretener, sino himnos modernos que hablaban de dudas, de esperanza, de amor divino en medio de un mundo roto. Letras honestas, melodías envolventes y una espiritualidad que se sentía más cercana que doctrinal. El público respondió con fuerza. Sus canciones comenzaron a viajar por América Latina, cruzaron fronteras y llegaron a rincones donde la voz de un pastor jamás había sido escuchada. De pronto, sin proponérselo como meta, Jesús Adrián Romero se convirtió en un referente continental de la música cristiana contemporánea. Pero su historia no comienza en los seminarios ni en los escenarios. Comienza en una iglesia modesta de México, cuando era solo un niño fascinado por los sermones y los himnos. Mientras otros niños asistían por costumbre, él escuchaba con atención, como si ya supiera que un día le tocaría hablar desde ese mismo lugar. Desde los 16 años, cuando aceptó el llamado pastoral, se entregó por completo al ministerio. Su juventud no fue un obstáculo, sino una señal de la profundidad de su vocación. Pronto dirigía estudios bíblicos, organizaba grupos de jóvenes y se convertía en una figura de inspiración en su comunidad. La música y la predicación siempre caminaron de la mano, y ese equilibrio sería, con los años, el sello de su obra. Letras que enseñan, mensajes que cantan. Lo que comenzó como una vocación tímida en una iglesia local, se transformó en un movimiento espiritual a través de la música. Y sin embargo, hoy, después de décadas de influencia, Jesús Adrián se muestra más reflexivo que nunca. En sus últimas declaraciones, ha insinuado un nuevo giro en su vida, una etapa más introspectiva, más libre, incluso más crítica hacia ciertos dogmas que antes parecía abrazar sin cuestionar. ¿Qué lo ha llevado a esta transformación? ¿Qué ha aprendido en estos años de fe, crítica y evolución? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto su música y su mensaje? En la siguiente entrega, exploraremos ese lado más íntimo de Jesús Adrián Romero, el hombre detrás del ícono. Porque a veces, para entender el presente de un líder espiritual, hay que mirar más allá de sus canciones. Hay decisiones que marcan el destino de una persona. Para Jesús Adrián Romero, una de ellas fue dejar su tierra natal y cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. No lo hizo por ambición ni por comodidad, sino por convicción. Quería estudiar teología, quería entender más profundamente la palabra que ya guiaba su vida desde joven. En la ciudad de Van Nuys, California, ingresó a un seminario donde no solo se formó académicamente, sino que vivió un proceso de transformación espiritual. Rodeado de grandes teólogos y líderes cristianos, comprendió que ser pastor no era simplemente predicar desde un púlpito. Era abrazar al que sufre, escuchar al que duda, caminar con el que cae.
Durante 3 años lideró una congregación local. Fue su primer encuentro con el ministerio en carne viva. No eran teorías, eran personas. No eran conceptos, eran lágrimas, oraciones, necesidades. Enfrentó pruebas reales, aconsejó a fieles en crisis y aprendió que un líder espiritual necesita más empatía que elocuencia. Al terminar esa etapa de formación, una nueva convicción se encendió en su corazón. Debía volver a México. Regresó a su país con una visión renovada. En la ciudad de Agua Prieta, Sonora, fundó la iglesia Amistad y Vida. No quería una institución rígida ni un templo frío. Quería un hogar espiritual, y lo logró. Esa comunidad se convirtió en refugio para muchos que no encajaban en las estructuras tradicionales. Allí, el evangelio se predicaba con amor, sin condena, y Jesús Adrián, con su estilo pastoral cercano, supo escuchar más que imponer, acompañar más que corregir. Fue en esa etapa cuando comprendió algo revelador. La música, que desde joven había sido su expresión de fe, podía ser también su forma de evangelizar al mundo. Ya había cantado en su juventud, ya había tocado instrumentos, pero ahora la música adquiría un nuevo significado. Comenzó a componer desde lo más íntimo. Sus luchas, su búsqueda de Dios, sus momentos de silencio. Las personas no solo escuchaban sus canciones, se encontraban en ellas. Eran letras que decían lo que muchos no sabían cómo expresar. Melodías que sanaban, que despertaban el alma, que traían paz. Su música cruzó iglesias, países, generaciones. Y así, Jesús Adrián Romero se convirtió en la voz de una nueva espiritualidad latinoamericana, sensible, sincera, profundamente humana. En medio de este recorrido, no estuvo solo. Desde muy joven, conoció a Pecos Romero, la mujer con la que ha construido una vida de amor, fe y compromiso. Su relación no ha sido una historia de portada, sino un ejemplo silencioso de complicidad. Pecos ha sido su apoyo constante. Juntos, decidieron que su hogar sería su refugio, un espacio de simplicidad y afecto, lejos del bullicio y de la exposición. En tiempos de fama y presión, su familia fue el ancla que lo sostuvo. Con Pecos, Jesús Adrián tuvo 3 hijos, Melissa, Yanay y Adrián Roberto. Desde pequeños, fueron criados con valores que no se enseñaban solo en devocionales, sino en los gestos cotidianos: el respeto, la fe, la compasión. A pesar de sus compromisos ministeriales, Romero siempre se esforzó por estar presente. No quería ser el padre ausente que solo aparece en fotos. Quería ser parte real de sus vidas. Esa cercanía dejó huella, especialmente en Adrián Roberto, quien decidió seguir los pasos de su padre en la música cristiana, no como una imposición, sino como una elección nacida del ejemplo. Jesús Adrián nunca les exigió a sus hijos que replicaran su camino. Les ofreció libertad, pero también raíces, y así, su legado no solo se escucha en conciertos o sermones, sino en la vida que construyó junto a su familia. Pero la vida pública tiene su precio. No todo ha sido armonía. La fama, las críticas, los juicios injustos, todo eso también ha estado presente. No es fácil sostener una vida de fe bajo los reflectores. Muchos lo idealizaron, otros lo condenaron. Y Jesús Adrián, humano como todos, también ha tenido momentos de crisis, de dudas, de silencios necesarios. Sin embargo, cada etapa difícil ha sido, en sus palabras, una oportunidad para reencontrarse con lo esencial. Hoy, con más de 3 décadas de trayectoria y miles de vidas tocadas por su mensaje, Jesús Adrián Romero mira hacia adelante con serenidad. Ya no busca aplausos ni validaciones. Busca verdad, busca profundidad, busca seguir caminando con Dios a su manera. Quizás por eso sus últimos mensajes resuenan con tanta fuerza, porque vienen de alguien que ha vivido, que ha amado, que ha dudado y que ha creído, todo a la vez.
Y mientras siga escribiendo canciones, predicando con el corazón y eligiendo el amor por encima de la rigidez, su historia seguirá inspirando. Porque Jesús Adrián Romero no es solo un cantante, es, ante todo, un alma en búsqueda. Y eso, en estos tiempos, es más necesario que nunca. Hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el alma. Jesús Adrián Romero tenía apenas 16 años cuando comprendió que su vida no seguiría el curso habitual de los jóvenes de su edad. No soñaba con fama, riqueza ni reconocimiento. Lo suyo era otro tipo de inquietud, una sed profunda de propósito, de servicio, de fe viva. Aquel adolescente que lideraba estudios bíblicos en su iglesia local pronto se transformaría en uno de los referentes más influyentes del cristianismo contemporáneo en América Latina. Con un llamado claro en el corazón, Jesús Adrián cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Su destino, un seminario teológico en Van Nuys, California. Allí no solo se sumergió en el estudio riguroso de las Escrituras, sino que vivió una etapa decisiva de madurez. Rodeado de grandes pensadores y líderes espirituales, entendió que ser pastor iba mucho más allá de citar versículos o dirigir cultos. Requería disciplina, empatía y, sobre todo, una comprensión real del dolor humano. Durante 3 años, lideró una congregación local en California. Enfrentó crisis matrimoniales, oró con enfermos, consoló a quienes habían perdido la fe. Fue una verdadera escuela de vida. Descubrió el peso del liderazgo pastoral y, al mismo tiempo, su poder transformador. Cada experiencia le dejaba una lección. Cada rostro que lo miraba buscando consuelo lo hacía más sensible. Ya no era el joven inexperto que partió con una Biblia y un sueño. Regresó a su país con una visión clara. En la ciudad de Agua Prieta, Sonora, fundó Amistad y Vida, una comunidad que muy pronto se convirtió en un refugio para quienes buscaban un Dios cercano, compasivo, real. Su estilo pastoral rompía con lo tradicional. No hablaba desde arriba, sino desde el medio. Escuchaba más de lo que hablaba. Su iglesia no era una institución fría, sino una familia espiritual. Era común verlo abrazando fieles, compartiendo café después de los servicios, orando por los que llegaban cargados de angustia.